Hola, soy Oscar, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Equipo Sysmac. Vamos rápidamente con estos 10 minutos de Sysmac Studio. Es el formato que he seleccionado para mis suscriptores. Mi finalidad, mi intención es que continúes visualizando los vídeos a tu tiempo y modo. En este canal puede haber distintos grados de conocimiento acerca de programación industrial y creo que puede ser positivo de manera general. Antes de empezar este vídeo, me gustaría hacerles el recordatorio que se suscriban a mi canal y apoyen mi iniciativa para que este canal se convierta en una referencia para todos aquellos que estéis interesados en aprender este gran software de diseño industrial. Empresas, profesionales, estudiantes, colegas y simpatizantes de las tecnologías y del mundo de la programación, gracias por apoyar esta iniciativa. El objetivo de este vídeo es recibir y enviar datos a través del bus de comunicaciones IO-Link. Existen muchas topologías de conexión. Por consiguiente, me ha parecido interesante mostrarles todos los contenidos de manera personalizada. En este vídeo en concreto instalaremos una fotocélula en el módulo Master IO-Link de tipo NX, dando paso a otras estructuras de integración horizontal como son GX, Ethercat, etc. Y vamos adelante con esta intro rápida. Me ha parecido interesante destacar esta notación del fabricante en la que para configurar los sensores y accionadores IO-Link se debe tener un archivo de descripción del dispositivo de entrada y salida, o también conocido como IODD y OS, que son los que contienen pues, la información acerca de esos dispositivos y hacen que en el bus de comunicaciones del bastidor interno pues intercambien esa serie de bits necesarios para habilitar el servicio. Por lo tanto, en el modo simulación podremos encontrar alguna limitación al respecto. Ahora rápidamente el contenido, vamos a hablar un poco de las características, la lista de componentes, conexión, los bloques de función que vamos a emplear para la comunicación y vamos a hacer un resumen de los detalles que vamos a hacer a continuación. En primer lugar, como características principales, la velocidad es IO-Link tiene una tasa de velocidad bastante elevada, no requiere de cableado especial, es una señal digital de 24 voltios, inmune al ruido electromagnético, con una corriente máxima de salida de 2 amperios por pin y con distintos modos de funcionamiento como es IO y SIO, y esto tiene un poquito que ver con el tema de las fuentes de alimentación externas e internas. Como siempre, os proporciono más información para que ampliéis acerca de IO-Link. Bien, estas son las listas de componentes que vamos a utilizar para este vídeo. En primer lugar, un controlador serie NX1P2, en concreto el 1040DT1. Utilizaremos una fuente de alimentación auxiliar o una NX-PF630. También utilizaremos una tarjeta, un módulo ILM400, o también conocido como una tarjeta IO Master de 4 canales. Y por último, nuestra fotocélula de la serie E3Z. En esta conexión, el fabricante nos indica que en la tarjeta Master tiene 4 canales en la que en cada uno de ellos podemos instalar un sensor. Además, este bus permite una analogía, por ejemplo, de información de datos en este sensor de 4 bytes, en este podría ser de 2 bytes, en este podría ser de 16, en este podría ser de 32. Como nota también importante, y es que podemos conectar dispositivos que no tengan o que no sean de la tecnología IO-Link. En cuanto a la conexión, en cuanto a la polarización de las señales en función del sistema de polarización seleccionado, puede ser de 4 hilos, de 3 hilos, y aquí tenemos un diagrama general eléctrico del funcionamiento de la tarjeta IO Master. Los bloques de función que utilizaremos para realizar la lectura y la escritura en el bus de comunicaciones son estos dos, y posteriormente vamos a comentar cuáles son sus variables internas. En resumen, vamos a instalar los dispositivos, los vamos a configurar,
A continuación también vamos a instalar el sensor o fotocélula y vamos a comprobar que todos los datos estén correctos. Para posteriormente, a través de los bloques de función, vamos a diseñar un programa y finalmente diseñaremos un tablero de mantenimiento preventivo en un HMI de tipo NA5. Rápidamente nos vamos ahora a nuestro Sysmac Studio, abrimos un nuevo proyecto e instalamos el controlador. A continuación nos vamos a las configuraciones y ajustes y nos vamos al bastidor de la CPU. Vamos a instalar los elementos. En primer lugar nos vamos a instalar la fuente de alimentación. La tenemos aquí. Pinchamos, arrastramos y soltamos. Y a continuación la tarjeta Master IO-Link, que está aquí. Una vez hemos instalado los dispositivos, vemos como en la tarjeta IO-Link aparecen dos opciones. Una es para configurar los ajustes de la tarjeta y con la otra configuraremos los ajustes de las variables de entrada y salida. En primer lugar vamos a instalar nuestro sensor. Para instalar nuestro sensor hacemos clic sobre el botón derecho y vamos a configuración simple del maestro IO-Link. Aquí observamos los 4 canales disponibles que tiene la tarjeta para instalar nuestros dispositivos. Como hemos dicho, yo quiero instalar una fotocélula de tipo E3Z y voy a buscarla y está justo aquí, esta de aquí. La pincho, la arrastro y la suelto en el canal número 1. A continuación se genera la estructura de datos con las correspondientes variables de este dispositivo. Evidentemente cada dispositivo tendrá una estructura de datos con una información distinta. En este caso lo importante es resaltar que la longitud de bits en este caso es de 2 bytes y vamos a contrastar posteriormente que nuestro puerto IO-Link tiene esta misma resolución. Si no, vamos a tener un error en la lectura de la información. Este paso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Hay que cuadrar exactamente cuál es la longitud de datos de bits del sensor con el puerto de entrada de IO-Link, de la tarjeta Master. Una vez hemos hecho esto, hemos instalado nuestra fotocélula, le damos a aceptar y guardamos los cambios. Bien, ahora vamos a generar en el mapa de entradas y salidas las variables correspondientes. Para ello nos vamos a nuestro bus de nuestra CPU y buscamos el elemento master, la tarjeta master, que es esta de aquí, y desplegamos la raíz. Nos vamos a ir justamente al puerto 1, que es el que hemos ocupado, y hacemos doble clic con el botón derecho y vamos a generar las variables globales. Yo en este caso las voy a generar con un sufijo y de esta manera me va a permitir tener una trazabilidad mejor de las variables. Le voy a poner de nombre E3Z foto 1. Y ahora a continuación vemos que nos ha creado esta variable global de la raíz y las variables dentro de la raíz. Como estamos viendo, aquí sería el nivel de detección del sensor, es de 0 a 255, perdón, es de 0 a 1023 y ya empezamos a visualizar bits especiales o elementos muy interesantes para luego posteriormente añadirlos a la pantalla de mantenimiento. Bueno, una vez tenemos hecho este ajuste, vamos al bastidor de la CPU y nos vamos a la tarjeta, a la configuración de la tarjeta IO Master. Y nos vamos a situar en el puerto 1, que es donde hemos instalado aquí acotamos los valores de la información de nuestro módulo IO Master. Y como estamos viendo, la longitud es de 2 bytes, por lo tanto no habría que corregir ni modificar absolutamente nada. Una vez hemos hecho esta verificación, también podemos verificar en el mapa de entrada y salidas cómo
tenemos, ¿vale?, los 2 bytes en la entrada para leer el sensor, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso está todo correcto y no deberíamos de modificar nada. Cerramos las pestañas y nos iríamos ahora a programación, a pause, y nos iríamos a la sección para crear nuestro programa. Bueno, y hasta aquí ha sido todo. Ya tenéis el enlace del siguiente vídeo. Gracias por ver este vídeo y me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Te dejo toda la información en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.